de mi padre. Dilo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Ya no hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Dios te llama y te dice, tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. ¿Sabe? Esta generación hoy corre a los brazos del Padre sin vergüenza, sin tristeza, porque en Dios, aunque hayamos estado sucios, Él nos restaura. Todos los jóvenes que están aquí tenemos una historia que contar, pero hoy ya no tenemos vergüenza ni tristeza, porque hoy nos levantamos y gritamos que su hijo. Que su hijo. Ok. Cuéntame de lo que Dios hizo contigo. A mí me sanó. Y mi vida cambió. Mi alma levantó. Y me justificó su hijo. Su hijo. Dime lo que hizo Dios. Yo tenía depresión, pero Cristo me salvó. En mi corazón había un gran dolor, pero Dios me liberó. Y su hijo Su hijo. Ok. Vamos a ver ahora qué hizo Dios contigo. Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. A mi hermano, Él lo sanó. Él lo sanó. Él lo sanó. Y su hijo. Pero venimos de güey, que espera. Su hijo. Escucha. La palabra de la cruz. Escucha. Estaba en tiniebla. Yo estaba en tiniebla. Pero el temor, la ansiedad, Él lo echa afuera. Que su hijo. Que su hijo. A ver. Aquí tiene que haber alguien que pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien que levante la mano. El jovencito de los lentes, ven acá. El de la boina, ven acá. Los chicos, vengan aquí conmigo. Lo que Dios va a hacer en nuestra generación es que va a levantar el tabernáculo caído de David. Todos tenemos una historia que contar. Es necesario volver a la casa de mi padre. Sí. Dice, solo su amor me escuchó cuando nadie más me escuchaba. Solo su amor me levantó cuando nadie en mí se acotaba. Pero ahí estabas tú mirándome, aunque no merecía nada, tú lo diste todo para rescatarme. Aunque
Que mi madre y mi padre me dejen, tú nunca vas a dejarme. Aunque yo corra mi frente, tú siempre quieres volver a levantarme. Aunque yo corra muy lejos, si me olvide de ti, tú siempre estás conmigo ahí. Por eso te vengo a decir que... Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también. Es decir, que no soy yo. Dios solamente no lo ha hecho conmigo. Dios solamente no lo ha hecho contigo. Dios solamente no lo ha hecho contigo. Anda, cuéntame tu historia. Dice, mira, yo no sé si tú lo sabes, pero yo soy hijo de Dios. Él me salvó y ayer no le dije adiós. Oye, mira, yo sé que yo voy a vencer. Yo me llamo Chris y esto se llama fuego y poder. Espérate, no me lo pares, que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo. Oye, si tú te pierdes, solamente sigue sobre sus pasos. Ella mira, estaba yo todo perdido y él me encontró. Por eso te puedo decir que yo tu hijo. Su hijo. Habla, cuenta tu historia, ya no hay tristeza. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Come on. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza. Dios te llama y te dice, es tu hijo. Es tu hijo. Es tu hijo. Su hijo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza. Hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi... La palabra de la cruz. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre, porque él me dice que su hijo soy. Que su hijo y yo. Anda, dale ese aplauso a ese. Así de que estamos a las puertas de la gran celebración o el aniversario de Iglesia Getsemaní y Radio Gire. La bendición de Dios esté sobre sus vidas. Dejamos de inmediato la viñeta del aniversario de Iglesia Getsemaní. De vida a mi vida, ¿cómo fue que yo sin darte nada? 11 años de gloria y 3 años de victoria. Este 13 de mayo nos preparamos para la gran celebración de los 11 años de la Iglesia Getsemaní y los 3 años de Radio Jireh. Toda la noche sin parar. Con un poderoso culto de acción de gracias en concierto, Agustín Amador. Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací. Jesucristo es el motivo de mi cantar.
Y en la poderosa palabra de Dios, los pastores Palacios Rodríguez, 11 años de gloria y 3 años de bendiciones. Invitan pastores generales, Junta Pastoral e Iglesia Hexemaní. Así se alaba a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. 11 años de gloria y 3 años de victoria. Tú conoces mi plan. Cada herida que guardó mi corazón. Antes de que salga el sol, tú nunca dejas que despierte. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me amas, nunca me has fallado. Y aunque en medio de las grandes pruebas te he visto obrar, me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como bueno el Padre y consejero, tú sabes qué necesito. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me amas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto volar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que 11 años de gloria y 3 años de victoria. La palabra de la cruz. Llega justo a tiempo, hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Tú siempre has estado cuando nadie me ha visto. Tú siempre estás conmigo en todo momento. Eres lo que necesito y lo que me digas haré.
Y aún en medio de las grandes pruebas de mis obras, me has amado, provisto, Él me ha dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido La palabra de la cruz. Que cercamos más y más. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre vas a ser nuestro. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón. Porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Son las 9:48. Dios continúe bendiciendo su vida. El día de hoy vamos a entrar a un estudio en la palabra del Señor y vamos a entrar a estudiar la carta de los tesalonicenses. El día de hoy entramos al primer momento de la primer carta o epístola a los tesalonicenses. Vamos a leer la porción de la palabra y dice el capítulo 1 así: salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. La lectura está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 hacia el 10. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Úsanos para compartir tu palabra en esta hermosa mañana. Mi alma te alaba, mi vida te glorifica, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de esta palabra y que solamente la voz de tu Espíritu Santo sea escuchada a través de las ondas hercianas de Radio Directo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, el día de hoy vamos a meditar en la palabra una iglesia modelo o un cristiano modelo. En primer lugar tenemos la introducción. La carta de los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo cerca de los años 52 o 53 después de Cristo en la era cristiana. Así es que hoy queremos presentar algunos antecedentes que nos van a ayudar a comprender el valor real de esta epístola. Tesalónica era una ciudad que había surgido en aquel tiempo cuando los 4 generales se dividieron y ellos procedían de un momento de que aquel hombre llamado Alejandro el Grande no tenía hijos. Entonces los 4 generales asumieron la época de recibir el área de gobernar diferentes lugares para siempre mantener la postura de aquel imperio. Aquel hombre se llamaba Casandro y entonces él se casó con una mujer llamada Tesalónique. Así que él, en honor a su esposa, construyó aquella ciudad y la llamó Tesalónica. Y Tesalónica es una ciudad que se encontraba a unos 70 kilómetros al oeste de Filipos y a unos 140 kilómetros al norte de Atenas. Aquí podemos ver y quizás recordamos el estudio de Hechos, donde el apóstol Pablo comenzó a predicar la palabra. El primer establecimiento de la plantación misionera, el apóstol Pablo la hizo en Filipos. Aunque la oposición fue muy grande en aquel lugar, la gloria de Dios se manifestó en respaldar al apóstol Pablo. Y es que quiero decirle que cada vez que una persona Dios la usa y la está empujando hacia el área de la plantación de obra, así que aquel día Pablo tenía el respaldo y el poder de Dios en su vida, pero los ataques del enemigo son eminentes en contra de la obra de Dios. Podemos recordar la gran oposición que tuvo en ese lugar después de haber experimentado a través de la palabra liberar a aquella mujer que poseía el espíritu de adivinación. Le tomaron, le azotaron y lo llevaron con Silas a aquel lugar llamado el calabozo en este lugar de Filipos. En primer lugar, quiero dar a conocer la identidad de la iglesia. Aquí en esta carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en primer lugar, reconoce la labor de sus colaboradores. He ahí el punto principal de todo equipo de trabajo en la obra de Dios. Avanza cuando usted le motiva, cuando usted le alienta, cuando usted le inspira, cuando usted le empuja, cuando usted está al lado de ellos, siempre con una mentalidad de motivación, de inspiración, de oración, de palabra de Dios, el cual le motivará a aquellos que están subordinados en su área y se sentirán
amados, protegidos, deseados, de que son el elemento clave, la pieza clave que está en el grupo o en el equipo de trabajo en la obra de Dios. Algunas cosas podrían desestabilizar la vida de un equipo de trabajo en la labor o en la obra ministerial, sí. Cuando solamente nos quejamos, cuando solamente miramos lo negativo, cuando solamente miramos las dificultades, las oposiciones, las cosas que estamos enfrentando cada día pueden ser difíciles de acuerdo a la mentalidad y el perfil que posee el mentor de este equipo de trabajo en la labor ministerial. Así que esta palabra nos da a conocer y va más allá. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos asigna y nos confiere una palabra de poder donde dice que las personas que tienen liderazgo y tienen los dones espirituales en su vida están para el fluir de la palabra de Dios, para extenderse en sabiduría, en conocimiento, en poder, en palabra, en autoridad, en avivamiento, en evangelismo, en discipulado, en misiones, en momentos de los cuales podría decir está la iglesia caminando bajo el lema de la misión, que es avivando nuevas generaciones o creando ámbitos de una iglesia saludable. Ahora podemos entender cuando muchas cosas no pueden marchar bien. Las cosas no marchan cuando el líder tiene la mentalidad negativa. Pero ahora es por eso que cada líder necesita ver lo bueno y lo no bueno, porque podría decirle las debilidades y la fortaleza del relanzamiento de nuevas áreas y podría también decirle del emprendimiento, del trabajo ministerial en avanzar a nuevas áreas. ¿Hay oposición? Sí hay oposición. Y una de las oposiciones más grandes y las barreras más grandes está en la mentalidad de cada líder. Usted es capaz de transformar una generación, una congregación, su mentalidad. Usted no puede decir, la iglesia no le gusta evangelizar. La iglesia siempre va a tener la mentalidad de que no está apta para evangelizar cuando usted se aperfila y dice no le gusta evangelizar. La palabra está cuando usted motiva a su congregación y a las personas que le rodean, serán cambiadas e impactadas por el mensaje que tiene en su boca. Uno de los pasos más grandes de los cuales podemos ver, hay excusas y hay una mentalidad de una iglesia que dice, no estoy preparado, no estoy capacitado, no tengo tiempo. Y la última es, todavía el Señor no me ha llamado a esta área. Es por eso que el líder tiene que estar capacitado en toda la área. Y una de las áreas que debe de trabajar en el área ministerial es cómo cambiar la parte negativa o la influencia opuesta al desarrollo de la obra de Dios. Todas las personas poseemos un ámbito que en nuestra mente, si decimos que de la mano de Dios podemos porque Él nos fortalece, vamos a poder. Porque Dios derrama un espíritu de sabiduría sobre todos aquellos que pueden y desean trabajar en la ardua labor. La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero también Santiago dice en el capítulo 1, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente. Ahora,
cuando estamos en la lectura de este primer versículo, el apóstol Pablo felicita, saluda, motiva a estos hermanos. Y está el hermano Silvano y el hermano Timoteo. Una de las características de las cuales podemos ver acerca de la conversión y de la conversión auténtica de una persona que está en el liderazgo es de las diferentes formas. Hay una triada cristiana, esto significa una manifestación de tres principios innegables que están adscritos a la vida de todo hombre que dice que tiene un liderazgo o un ministerio que Dios le ha entregado. En primer lugar, su fe es activa y esto nos da a conocer que todo obra por la fe, que este hombre o esta mujer adoran a Dios, exaltan a Dios, alaban a Dios, buscan a Dios en todo momento para que la gloria de Dios sea sanando, restaurando, levantando, llenando la mentalidad de las personas que le rodean para poder impulsarse al momento oportuno de aperturar el momento que Dios llama a desarrollar su obra a través de la plantación de la palabra en el corazón de los hombres y mujeres que aún no se han definido por seguir correctamente a Jesús en el camino verdadero. Dios está llamando a muchos y la palabra nos dice que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Así que también está el amor abnegado. El amor abnegado es el trabajo a la obra de Dios, es el amor hacia ese trabajo que desempeñamos, es la pasión que poseemos por hacer las cosas, no por ser reconocido, no por ser aplaudido, sino porque lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Y todo esto debe estimular nuestra estabilidad espiritual cuando nosotros llevamos nuestro pensamiento y nuestras emociones a la cruz de Cristo. Hay una estabilidad en nuestra vida espiritual. Hermano, hermana, es que tengo pruebas. Quiero decirle que el verdadero creyente y discípulo del Señor va a tener pruebas constantemente en su vida, porque usted está para agradar a Dios y no a los hombres. Todo aquel que desea dejar su banca y levantarse y tomar la cruz y llevar la palabra e inyectar el evangelio en las personas va a tener oposición, pero si Dios te llamó, te va a respaldar, no importa lo que tengas que atravesar, al final tú serás recompensado por tu labor ministerial en lo que Dios te ha aceptado. Y unas razones de las cuales hay amor y pasión en la obra que Dios te ha asignado es porque Dios te ha delegado y te ha entregado y hay una aprobación divina sobre el área que estás laborando, trabajando y desarrollando esa área hacia el perfil que el Señor te eligió, porque te encontró como la persona idónea, como la persona que estabas antes en un lugar vacante, pero que llenaste la oferta de el que demandaba tu mano de obra. Ahora quiero decir que estás trabajando para el reino de Dios porque llenaste el perfil que Él pedía. Podemos entender entonces que el trabajo del modelo de una iglesia que quiere el Señor llena requisitos. No es que usted dice, el Señor me llamó a determinado ministerio, pero usted esto lo va a ver en el amor que usted tiene por desarrollar lo que el Señor ha puesto en sus manos.
Si usted no tiene ese amor, esa habilidad, tiene que comenzar a pedirla a Dios. Es por eso que la palabra dice que el que no tiene sabiduría, la pida a Dios, porque entonces Dios va a comenzar a mostrarte en las áreas que desea usarte y el amor de Dios va a comenzar a incrementar esa inquietud en tu corazón para que vayas a hacer el trabajo en la área que Él te ha llamado. Si la persona no siente pasión, si no siente inquietud, si no siente nada en su corazón, después de varios días que esta persona sintió un llamado y sintió que ya no hay inquietud, que ya no hay pasión, podría ser que esta persona simplemente era una emoción la que tenía. Ahora podemos creer lo que la palabra nos sigue diciendo. Estas personas que tienen una conversión auténtica conforme a la palabra de Dios y han sido llamados al perfil ministerial, tienen una esperanza firme. La firmeza de la esperanza está en Jesucristo. La recompensa no viene de los hombres. La recompensa viene de parte de nuestro Padre Celestial. Tenemos la recepción transformadora del Evangelio. El Evangelio no llegó solo en palabra, sino con poder y el Espíritu Santo. Y aquí podemos comenzar a estudiar esta palabra que la iglesia cristiana es un modelo en diferentes áreas, en sus obras a través de la fe, es un modelo a través de su trabajo que es impulsado por el amor que Dios ha puesto en su vida. El cristiano modelo es aquel que tiene resistencia y está inspirado, que su esperanza no está en los aplausos, en que la gente hable bien de él, sino que tu esperanza está en Cristo, que Él sea reconocido por su Padre Celestial y sea respaldado en su labor evangelística, pastoral, ministerial. Cuando digo esto, me enfoco a lo que es Efesios 4:11 al 14, que da a conocer sobre la diversidad de ministerios, que Dios lo respalde en su área de maestro, en el área de apóstol, en el área de profeta, en el área misionera, en el área evangelística, en el área pastoral, en todas estas áreas, porque son los ministerios que el Señor ha dado, los cuales para ejercer un liderazgo efectivo tiene que estar arraigado en la comunión con el Padre, en oración, en palabra, en ayuno, y quiere ser usado y respaldado su ministerio, Dios entonces le va a dotar de habilidades que están en los dones ministeriales. Podemos entender entonces que la palabra que el Señor nos da a conocer nos lleva al nivel que cada persona que tiene un ministerio tiene dones espirituales en su vida para ayudar en este ministerio. Así que la evidencia de un cristiano modelo está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Nadie puede fluir si no hay Espíritu Santo de Dios en su vida. Nadie puede decir que tiene Espíritu Santo si no hay una comunión de palabra, de oración, de humillación en su vida delante de Dios. Y esto se logra a través del quebrantamiento de la vida de todo líder en oración, en ayuno y en palabra delante de Dios. Quiero decirle
que todo esto nos da la imagen propia de que los conoceréis por sus frutos. ¿A quiénes? A los discípulos, a esos predicadores, a estos líderes que están trabajando en la obra, porque el amor de Dios le ha perfeccionado en sus áreas. Ahora podemos entender que hay un poder del cual el apóstol Pablo les dice: hermanos, cuando yo llegué a ustedes, esto no era una simple palabra por predicar. Esto era una palabra porque yo había tenido oposición, porque yo tenía evidencia, porque yo tenía las marcas del ministerio sobre mi vida, porque en el libro de Hechos recordamos cuando Pablo dice que le escribe la carta a los Gálatas, le dice que hay personas de los judíos, de los gentiles, que decían que Pablo ahora él quería resonar en una nueva época de un contexto que ahora él quería ser el apóstol. Pablo dice: este ministerio no lo recibí por voluntad propia, no lo recibí de mano humana, lo recibí del mismo Señor Jesucristo. Mire qué poderosa esta palabra. Cuando la persona es llamado a un liderazgo, es mentor o es llamado a un ministerio, es respaldado por Dios, no por palabra hueca, sino porque el poder de Dios está en su vida, porque el poder del Espíritu Santo está en su vida. Pero también quiero decirle que todo creyente debe de saber que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque la palabra de Dios nos da a conocer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que van a haber hombres y mujeres que tengan los ministerios, que tengan los dones, pero su nombre no está en el libro de la vida. Entonces estas personas serán nada más como un puente, como un enlace para que otros se salven y ellos no poder llegar al final del momento del cual el Padre les honre. Por eso es que quiero decirles que las personas deben de acercarse al Señor cada día, no para ser vistos, sino para darle la gloria a Dios en todo momento. Dice que estos hermanos de Tesalónica recibieron con gozo la palabra. Fueron ejemplo para los creyentes en Macedonia y en Acaya. Así que podemos entender que la palabra de Dios llegó al corazón de aquellas personas, y esta carta el apóstol Pablo le da la esperanza a los hermanos de Tesalónica, que si ellos perdieron familiares en la fe, que si algunos ya murieron, que no pierdan la esperanza de que el Señor al final de los tiempos podrán ver a sus familiares en gloria. Porque esta congregación se afligía mucho, parece de que habían partido a la presencia de Dios muchas personas, pero Pablo le dice que hay una esperanza gloriosa, que los que mueren en Cristo Jesús van a resucitar en aquel día, pero también que si hay algunos que están vivos, ellos serán transformados en cuerpos incorruptibles, y Pablo comienza a decirles: al final de esta temporada gloriosa vamos a tener el momento que Dios nos va a rescatar, nos va a liberar, nos va a guardar de la ira venidera sobre este mundo, señalando el período de la gran tribulación. El fruto de la conversión, la fe se divulga y fue conocida por otros. Así de que en este momento la palabra, de acuerdo a la evidencia, el testimonio que usted dé, que yo dé, las personas le van a imitar o van a hablar incorrectamente de acuerdo a sus acciones. O las personas van a aprender a decir correctamente lo que usted es
de acuerdo a su testimonio. Es por eso que usted y yo somos los discípulos del Señor, pero todo aquel que quiere ser el discípulo del Señor tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. El cambio es radical. Dice que los hermanos de Tesalonicenses dejaron los ídolos para servir al Señor. Yo no sé lo que el Señor hoy le quiere decir. Quizás usted tiene que dejar muchas cosas que en su vida todavía se parece al que está en el mundo, y no he venido a juzgar ni he venido a criticar, pero he venido a este punto de la palabra a llamarte que vuelva a la raíz del poder del evangelio, porque la palabra de respaldo está en nuestras vidas, en la evidencia de que usted y yo hemos sido cambiados y hemos abandonado el pasado cuando éramos incrédulos y nos hemos convertido a Jesucristo en los verdaderos discípulos del Señor. Así que la esperanza de la segunda venida de Cristo es una esperanza con una expectativa escatológica, de lo cual el Señor nos asegura que toda obra que hacemos sobre esta tierra, ya sea pastoral, ya sea porque da clase o es discipulador de personas, ya sea porque es evangelizador o es evangelista, ya sea porque usted está en el área profética o en el área apostolar, quiero decirle que el Señor se manifiesta en toda esta área, pero usted y yo tenemos que tener la evidencia de un cristiano modelo conforme al nivel que el Señor nos da a conocer en la palabra. Nadie puede llegar a ser igual a su maestro o semejante a su maestro si no tiene una vida de comunión en leer cómo era su maestro en la escritura. Así que yo le invito, amados hermanos y amigos, en esta hermosa hora, a que usted vaya y comience a hacer la lectura de la palabra. Se ha dejado de orar, se ha dejado de leer, se ha dejado de ayunar. Comience nuevamente a leer la Biblia para que usted y mi persona podamos llegar a ese nivel hasta el final, guardando la palabra de fe en nuestros corazones. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Ha sido un placer compartir la palabra del Señor. El día de mañana avanzaremos hacia otro tema en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Así que usted no se pierda este estudio emocionante de esta primer carta a la iglesia de los hermanos en Tesalónica. Bendiciones, amados hermanos. Oramos y nos despedimos. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor. Toda gloria y honra sean dadas al Espíritu Santo de Dios. Que tu amor repose sobre nuestras vidas. Que tu palabra repose sobre los corazones que todavía necesitan conocerte. Que puedan confesar con su boca, renunciar al pecado y recibir a Jesús en su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Quédate con nosotros. Amén y amén. Se despide de ustedes, hermanos, su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. La bendición de Dios y su gracia repose sobre sus vidas. Bendiciones. Entregó y salvación al mundo dio. Tú